Hola, el día de hoy te voy a dar un consejo vital si estás planeando hacerte una cirugía plástica pronto. Quédate. Bienvenido de nuevo a mi canal, soy el Dr. Carlos Rosales, otorrinolaringólogo especialista en cirugía plástica facial. En este canal damos muchos consejos y recomendaciones, compartimos resultados, pero hoy solo voy a dar un consejo, no 3, no 5, no 10, solo un consejo, porque es tan importante que solo lo voy a dejar en un solo consejo. Tienes que conocer tu estado de salud. Si tú estás pensando en hacerte una cirugía plástica o una cirugía electiva, es decir, una cirugía que tú deseas y que tú vas a decidir hacértela, tienes que conocer tu estado de salud actual. Es decir, tienes que saber que no tengas otras enfermedades. ¿Qué motiva este video? Este año suspendí alrededor de 5 pacientes en el día de su cirugía. Suspender quiere decir que no los pude operar. De estos 5 pacientes, 4 venían de fuera, 2 de Estados Unidos, uno de Oaxaca y otro paciente de Campeche. No los pude operar. ¿Cuál fue el común denominador que tenían todos estos pacientes? Todos tenían hipertensión arterial sistémica, que es una enfermedad de los vasos sanguíneos, del sistema cardiovascular, en el cual la presión arterial está muy alta, pero es una enfermedad silenciosa, es decir, no da síntomas, salvo quizá un dolorcito de cabeza por aquí y por allá, que los pacientes atribuyen a otras causas. Entonces estos pacientes programaron su cirugía, hicieron sus estudios de laboratorio que salieron bien, porque la hipertensión no cambia los estudios de laboratorio cuando es muy temprana, ¿ok? Pagaron su hotel, pagaron su avión, vinieron hasta Cancún para hacer su cirugía y les detectamos hipertensión arterial. El cardiólogo se las detectó y también nosotros al momento de quererlos ya pasar a quirófano tenían una hipertensión arterial descontrolada, ¿ok? Entonces no los pudimos operar y todo se tuvo que cancelar, ¿bien? Entonces, para que esto no te pase, tienes que conocer tu estado de salud. Si nunca vas al médico, ve al médico, ¿ok? Ve, consulta con un médico general, con un médico de familia, que te hagan tu toma de presión arterial. Normalmente el protocolo para detectar si un paciente es hipertenso o no es que van a medirse la presión arterial una vez al día durante 5 días. Se las miden normalmente en ambos brazos después de haber estado sentaditos por 5, 10 o 15 minutos para que la caminata no les influya en la presión arterial. Entonces, ese es normalmente el protocolo que se usa. Puede cambiar un poco de país en país, de ciudad en ciudad o de médico o clínica en clínica, ¿vale? Eso es normal, pero más o menos así es, ¿ok? Y es por eso solo les quiero dar un consejo esta vez. ¿Por qué? Porque también he tenido pacientes que les pido estudios y se asustan de los estudios que les pido. ¿Cómo me vas a pedir un panel viral? Panel viral es un estudio que se pide en sangre para conocer que no tengas VIH, sífilis, hepatitis B o hepatitis C, que todas son enfermedades que se pueden transmitir por la sangre y que como es una cirugía en la que te vamos a abrir, el cirujano y los ayudantes están expuestos a tu sangre. Entonces, como especialistas, como cirujanos, tenemos que saber que no tengas estas enfermedades virales. He tenido pacientes que se asustan que se los pido y que no saben si lo tienen o no lo tienen porque han llevado prácticas de riesgo. Entonces, si tú llevas prácticas de riesgo o crees que puedas llegar a tener alguna enfermedad, ve a tu médico, que te hagan estudios. Eso es súper importante. Y bueno, este es un video muy cortito, pero muy importante. Ya sea que te quieras operar conmigo o con alguien más, ya sea que te quieras operar la nariz, la cara, los párpados, una cirugía bariátrica para bajar de peso, un abdomino, unas mamas, lo que te quieras operar, que sea tu decisión y que sea una cirugía electiva, la vista, por ejemplo, tienes que conocer tu estado de salud, no importa tu edad. Si eres de las personas que yo siempre estoy bien, siempre me siento bien y nunca voy al médico, tienes una alta probabilidad de que se te encuentre algo en tu perioperatorio, en tu preoperatorio y te puedan cancelar tu cirugía, no importa que hayas viajado hasta Turquía o hasta aquí, hasta Cancún. Entonces, bueno, hasta aquí dejo este video. Espero me escuches y lo hagas, lo pongas en práctica. Será un gusto para mí poderte ayudar si me eliges a mí como tu cirujano. Y bueno,
pero tienes que estar sano. Recuerden, las personas con enfermedades sí se pueden hacer cirugías selectivas siempre y cuando estén bien identificadas y las tengamos bajo control, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí me despido. Que tengan un bonito día. Bye.